Muy bien, hermanos. El día de hoy, como le mencioné, puede abrir su Biblia ahí en 1 Corintios 15. Si tiene la Biblia NBLA, va a encontrar a 1 Corintios 15 en la página 1180, por si no la ha encontrado. Y el día de hoy, hermanos, he titulado este sermón con una pregunta. De hecho, ya está ahí atrásito. La pregunta es: ¿resucitaremos? Quiero hacerle unas preguntas para que usted mantenga estas preguntas durante todo el desarrollo del sermón. La primera pregunta es: ¿cree usted en la resurrección? ¿O cree usted que hay vida después de la muerte? Si es usted creyente, si ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ¿cree realmente que los cristianos resucitaremos realmente de los muertos, así como lo dice la Escritura? ¿Usted cree también que resucitaremos al igual que Jesús, que murió y al tercer día se levantó resucitado de la tumba? Y por último, quiero hacer una pregunta que quiero que mantenga durante todo el sermón. ¿Cómo está usted aguardando el día de su resurrección? Quiero que mantenga estas preguntas, como le mencioné, durante todo el sermón, mientras le informo de algunos datos. ¿Sabía usted también que hay muchas ideologías, corrientes filosóficas o espirituales y visiones del mundo que no creen en la resurrección ni en la vida después de la muerte y sostienen que esta vida es lo único que existe? Hay muchísimas corrientes filosóficas, muchísimas ideologías, y le voy a mencionar un poquito de ellas. Está el epicureísmo, se oye medio raro. Epicureísmo es una filosofía griega que enseña que el alma no sobrevive a la muerte y que la muerte es el fin total de la conciencia. Es decir, te mueres y se acabó. Hay otras corrientes filosóficas como el materialismo, tanto el materialismo antiguo como el moderno, sostienen la idea de que todo lo que existe es materia y que usted y yo solo somos cuerpo y cerebro. Y al morir, todo se termina. Hasta ahí se acaba también. Hay otras corrientes de pensamientos como el ateísmo, que es una corriente que no cree en Dios, ni cree, obviamente, en la vida después de la muerte y generalmente sostiene que al morir se termina la existencia. Hay otras corrientes espirituales como el budismo o el hinduismo que no creen así directamente en la resurrección, sino más bien en la reencarnación o el renacimiento de las personas en otra forma de vida. Puede reencarnar en otro humano, puede reencarnar en un animal, puede reencarnar en una planta, puede reencarnar en un espíritu, puede reencarnar en un ser celestial. Yo creo que hay que tener más fe para creer eso, ¿no? Hay otras corrientes de pensamiento como el hedonismo. En alguna predicación anterior ya se lo había mencionado, pero es una corriente filosófica y una forma de vida que dice que si esta es toda la vida que tenemos, entonces hay que vivir la vida aprovechándola. ¿Le suena familiar? El mundo no le ofrece cosas como estas. Hay que vivir la vida. Al cabo que vida solo hay una. Pero todas estas corrientes ideológicas, mis hermanos, y estas visiones del mundo hacen que nuestra percepción de la resurrección de Cristo y la nuestra sea minimizada. Es más, hacen que ni siquiera tengamos conciencia de lo que está por venir o qué va a pasar el día que nos muramos. En el texto del día de hoy, hermanos, estaremos viendo que algunos creyentes de la iglesia de Corinto no creían en la resurrección debido a las influencias grecorromanas que la rodeaban. Recuerda que era una zona portuaria, era una zona donde había mucha cultura, mucha variedad y llegaban muchas corrientes filosóficas y muchos pensamientos distintos que estaban afectando a la iglesia de Corinto. Y por eso el apóstol Pablo escribe este capítulo para corregir esta forma de pensar de estos hermanos y recordarles algo tan esencial para la vida del creyente,
que es la resurrección de los muertos por medio de Cristo, es una doctrina indispensable para el creyente. Si el creyente no cree que Jesús resucitó de los muertos y no cree que resucitará juntamente con Él, entonces ese creyente está perdiendo su tiempo. Entonces ese creyente ha creído una mentira. Y de acuerdo a la división que encontramos ahí en el pasaje de 1 Corintios 15, vamos a ver 5 secciones. La primera sección abarca del versículo 1 hasta el 11 y ahí vamos a ver la seguridad, la certeza de la resurrección de Cristo. En los versículos del 12 al 19 vamos a ver el resultado negativo de negar la resurrección de Cristo. En los versos del 20 al 34 vamos a ver la garantía de nuestra resurrección. Esa garantía es Cristo resucitado. En los versos del 35 al 49 veremos cómo será esa resurrección. Y por último, en los versículos del 50 al 58 yo le puse ahí, ¿y qué con la resurrección? ¿Cómo nos afecta la resurrección de Cristo y nuestra prometida resurrección juntamente con Él? Y de lo que yo creo que Pablo aquí en 1 Corintios 15 quiere convencernos a los hermanos de la iglesia de Corinto y a nosotros también, es que porque Cristo ha resucitado, nosotros debemos aguardar activamente el día de nuestra resurrección. Usted y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, debemos estar esperando y aguardando y anhelando el día en que resucitaremos juntamente con Cristo. A lo mejor no lo podemos dimensionar tan grande y tan maravilloso, pero vamos a ver lo que Pablo estaba estableciendo aquí en el capítulo 15. Así que por favor acompáñeme ahí a su Biblia. En la primera parte, en la primera sección, vamos a leer la seguridad de la resurrección de Cristo. Vea lo que dice el versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que la resurrección de Cristo de entre los muertos es una parte fundamental del evangelio. Y ellos que habían abrazado este evangelio, que habían recibido el evangelio y lo habían abrazado por las razones de que la influencia que los rodeaba estaba contaminando su mente, ellos estaban negando la resurrección de Cristo y también su resurrección. Pablo establece que la resurrección de Cristo no es una idea simbólica, sino es un hecho histórico confirmado. Y además es el corazón del evangelio. Es como la cereza del pastel. Es la parte más importante del evangelio. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie será salvo a menos que escuche el evangelio y a menos que retenga el evangelio. Y usted se estará preguntando, ¿qué es el evangelio? Lo he mencionado muchas veces. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia de que Dios salvó pecadores a través de la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso es el evangelio. Así de simple es el evangelio. Y vamos a leer lo que dice el versículo 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el corazón del evangelio, lo que ya estaba escrito, el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Al escuchar nosotros el evangelio, tenemos que recibir ese evangelio y tenemos que retener ese evangelio por el cual nosotros hemos sido salvados por medio de la fe. Es tan fácil creer en que Jesús vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que usted y yo
tenemos que creer y tenemos que retener, es lo que dice Pablo. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Es necesario creer que Jesús se levantó de entre los muertos para que nosotros podamos ser salvos. Luego Pablo, me encanta esta parte porque presenta evidencias concretas acerca de esta resurrección. Y vamos a leer ahora los versículos del 5 al 8. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Me encanta cómo va desarrollando y cómo va mencionando a todos estos personajes. Primero empieza con Cefas. Cefas es Pedro. Pedro, aquel sí, el airado, aquel hombre bruto, aquel hombre que sacó la navaja para cortar la oreja del soldado. Ese Pedro. Es interesante ver este cambio tan radical que hubo en Pedro, hermanos. ¿Recuerdan ustedes el final de los evangelios? ¿Cómo terminó Pedro? Con miedo, negando a su Señor. Volvió a la pesca porque su maestro ya había muerto y ahí se había acabado el negocio. Ahí se había acabado la obra. Incrédulo. Pero en contraste, mis hermanos, con los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, vemos ahora a un Pedro diferente, totalmente transformado, totalmente cambiado. Ya no tenía miedo, ya estaba seguro de su Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban reunidos en la Pascua? En Hechos 2, y cuando llega el Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar la palabra del Señor, vemos a un Pedro transformado. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué ese cambio? Y lo que el apóstol Pablo nos dice es que Pedro vio a Cristo resucitado. Después dice ahí, se le apareció Jesús a los 12. Muy probablemente se refiere a la reunión que Jesús tuvo con sus 12 discípulos, aunque ya no eran 12 porque no estaba Tomás y Judas se había ahorcado, pero así se les nombraba a este grupo selecto del Señor. Se le apareció a los 12 en esta reunión, y en los evangelios se nos narra cómo Jesús se les apareció cuando ellos estaban en un cuarto con las puertas cerradas y con las ventanas cerradas, y sopló sobre sus discípulos y recibieron al Espíritu Santo. Eso lo puede ver en Mateo, en el evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que estos discípulos que se acobardaron y que salieron huyendo cuando crucificaron a su maestro, qué fue lo que hizo que todos o la mayoría de ellos estuviera dispuesto a dar su vida por causa del evangelio? La misma respuesta de lo que pasó con Pedro. Es porque vieron a Cristo resucitado. Luego se le apareció a más de 500 hermanos. Hay personas que han querido negar a este acontecimiento histórico y este acontecimiento que marca nuestra fe en un antes y un después, diciendo que a lo mejor fue una alucinación, ¿verdad? Una alucinación colectiva. Pero ¿cómo pueden explicar que 500 personas hayan visto al mismo maestro hablar las mismas cosas al mismo tiempo? Eso, mis hermanos, solamente tiene una explicación lógica. Es porque ellos también vieron en efecto a Cristo resucitado. Después menciona a Jacobo. Este Jacobo es conocido como el apóstol Santiago. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando la carta del apóstol Santiago anteriormente? Bueno, él es el medio hermano del Señor Jesucristo. Lo interesante del por qué Pablo menciona aquí a Jacobo es
Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 5, vemos que nos dice a Juan que ni aún sus hermanos creían en él. Se ha dicho de paso que Jesús tuvo más hermanos carnales, pero ahí en el Evangelio de Juan 7 se nos dice que ellos no creían ni en su propio hermano. Y lo curioso es que este Jacobo, o sea Santiago, después se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. ¿Pero por qué hubo ese cambio radical? ¿Por qué ese cambio? Yo creo que ya se sabe la respuesta. Es porque Jacobo vio a Cristo resucitado. Y al último de todos, menciona Pablo, se me apareció a mí. Yo creo que este es el cambio más significativo o más notorio de la fe cristiana de la primera iglesia. ¿Recuerdan quién era Pablo? Era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. Este Saulo que cuando Esteban estaba siendo enjuiciado, él dio el sí para que lo mataran. Este Saulo de Tarso es aquel que perseguía a los cristianos y que los obligara a que maldijeran el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tuvo un cambio tan radical? ¿Por qué tuvo una transformación tan profunda? Bueno, él mismo responde: es porque vi a Cristo resucitado en camino a Damasco. Es por eso que él se considera un apóstol, porque tuvo un encuentro con Jesús y fue un testigo fiel de su resurrección. Así que ven cómo Pablo está presentando ahora evidencias, como si estuviera en un litigio, como si estuviera en una corte, y dice: a ver, voy a pasarle a mis testigos. Tengo más de 500 testigos que aseguran que Cristo ha resucitado. Y Pablo les dice en el versículo 11: sin embargo, haya sido yo o ellos, o sea los apóstoles, así predicaron y así creyeron. Y aquí la pregunta que se genera es: ¿por qué no están creyendo entonces en la resurrección si les estoy dando pruebas fidedignas de lo que pasó? Sin duda alguna, los corintios, mis hermanos, habían creído el evangelio, pero algunos hermanos negaban la resurrección de Jesucristo. Y Pablo les muestra cuál es el resultado de no creer y de negar esta resurrección, y lo vamos a ver en la segunda sección. Ya vimos la primera parte. La seguridad de la resurrección en Cristo. La certeza de la resurrección en Cristo. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de no creer en esta resurrección. Vamos a leer los versículos 12 y 13 ahí en su Biblia. Si puede tener ahí su Biblia abierta en 1 Corintios 15 para que pueda seguirme con la vista. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Habiendo ya establecido que ellos habían aceptado bien el evangelio y que si creían en la resurrección física de Jesús de entre los muertos, Pablo pasa después a desafiar su incredulidad. Les pregunta: ¿por qué no están creyendo entonces en Cristo resucitado? ¿Por qué están haciendo a un lado la resurrección de ustedes? O sea, lo que les está diciendo es: sí crees que Cristo resucitó, pero no crees en la promesa de que tú vas a resucitar juntamente con Él. Eso no es congruente para los creyentes. Si alguna vez alguno de nosotros no se ha detenido a contemplar qué pasará con nosotros el día de mañana, el día que muramos, el día que el Señor nos llame a cuentas, tú tienes que pensar en qué está puesta tu fe, en qué cosa estás creyendo. Dice: si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó, dice el versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Pablo dice: entonces, si ustedes no están creyendo en la resurrección de los muertos, entonces lo que nosotros y los apóstoles estamos predicando ha sido en vano. Esta predicación que nosotros les hemos hecho es totalmente falsa, ha sido una falacia, una mentira, y carece de algún valor, es lo que está diciendo Pablo.
Y también su fe, porque han creído en algo que no es cierto. Están creyendo algo que no tiene sentido entonces. Y hermanos, si Cristo no resucitó, entonces predicar se vuelve una actividad como hablarle al viento. No tiene ningún peso, no tiene ningún valor, ningún sentido. Y si Cristo no resucitó, entonces, mis hermanos, si usted no está creyendo con todo su corazón que Cristo ha resucitado, entonces estamos aquí perdiendo el tiempo usted y yo, si no creemos en esta gran verdad. Peor aún, mire lo que dice el versículo 15. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, él está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces los apóstoles y yo somos unos mentirosos. Y estamos, no solamente esto, sino que estamos testificando ahora en contra de Dios, ahora en contra de lo que Dios ha dicho. Pero en definitiva, mis hermanos, sabemos que tanto los apóstoles como algunos mártires por el evangelio no dieron su vida por causa de una mentira, no se sacrificaron, no fueron más allá por causa de una mentira, sino por causa de una realidad y de una verdad. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación. Mire lo que dice el versículo 16 al 18, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Mire esta cadena que establece aquí Pablo. Dice, si no hay resurrección, entonces Cristo no se levantó de los muertos. Y si Cristo no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces la muerte tiene poder sobre Cristo y la muerte ha derrotado a Cristo. Y si la muerte tiene poder sobre Jesús, entonces Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces Él no puede ofrecer un sacrificio único y sustitutorio por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer este sacrificio único y sustitutorio por nuestros pecados, entonces, mis hermanos, nuestros pecados no están perdonados delante de Dios. Y si nuestros pecados no están perdonados delante de Dios, mis hermanos, entonces aún estamos en nuestros pecados. Y si aún estamos en nuestros pecados, entonces estamos perdidos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, dice Pablo, si Cristo no resucitó, los cristianos somos las personas más dignas de lástima, de pena de todo el mundo. Mire cómo lo dice el versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, entonces no hay perdón de pecados. No hay esperanza. No hay una victoria prometida sobre la muerte, y el cristianismo sería nada más y nada menos que un engaño religioso. Pablo dice, si todo esto es una farsa, si lo que predicamos y creemos es una mentira, entonces todo lo que hacemos es inútil y no tendríamos ninguna esperanza. Sin la resurrección, Cristo solamente sería un mártir que murió por una buena causa y murió injustamente. Pero con la realidad de la resurrección, mis hermanos, entonces Cristo se convierte en un salvador para todos nosotros. Es por eso que la resurrección de Cristo, mis hermanos, es una doctrina fundamental que usted y yo debemos creer como parte del evangelio. Si nosotros creemos que Jesús es Dios, que se encarnó y que vivió una vida perfecta y que fue a la cruz por nuestros pecados y murió y hasta ahí nos quedamos, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque nuestra noción del evangelio entonces no está completo. Tenemos que creer esta parte fundamental de que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero Pablo no deja a los corintios sin esperanza, porque establece la realidad de que Cristo, mis hermanos, sí resucitó. En los versículos del 20 al 34,
Ya vimos en primer lugar la seguridad de la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, ya vimos el resultado negativo de negar esta resurrección. Y ahora vamos a ver la garantía de nuestra resurrección, que es Cristo Jesús. Vamos a leer los versos del 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de todos los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que Pablo aquí está estableciendo, mis hermanos, es que la resurrección es una primicia. Si no sabe usted qué es una primicia, es un anticipo de algo que va a venir después. Vamos a suponer, si usted pide un trabajo de una herrería y le dice te voy a dar un anticipo, es porque está asegurando que la otra parte, cuando esté el trabajo hecho, lo va a pagar. Eso es un adelanto. En el Antiguo Testamento se acostumbraban a dar las primicias de la cosecha, asegurando una representación y una anticipación de que el resto de la cosecha sería dada por Dios. Entonces, la resurrección de Cristo, mis hermanos, habiendo entendido esto, es solamente un anticipo de nuestra resurrección. Es decir, si Cristo resucitó, mis hermanos, y porque Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos garantizada nuestra resurrección si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Porque si hemos sido unidos a Cristo, mis hermanos, esto es una realidad para el creyente. Mire lo que dice Romanos 6, capítulo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Nuestra resurrección, mis hermanos, está anticipada y asegurada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y es por eso que Él es nuestra garantía de resurrección. El versículo 22 dice que así como todos fuimos afectados por la caída de Adán, ahora también todos aquellos que han creído en Cristo Jesús resucitarán juntamente con Él. Después, Pablo presenta el orden de este glorioso acontecimiento, es decir, el cómo va a ser. En los versículos del 23 al 28, vamos a leerlo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parece como un trabalenguas, pero se lo voy a desmenuzar un poquito. Es una cadenita también que presenta aquí Pablo. Primero, Cristo, la primicia, el anticipo, es el que va a resucitar. Luego, todos los que son de Cristo van a resucitar en su venida, en su segunda venida. Después será el fin. Luego Cristo reinará hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Finalmente el último enemigo será destruido. Este último enemigo es la muerte. Y por fin todo estará sujeto a Dios el Padre. Este es el orden de cómo acontecerán las cosas. Mis hermanos, esto que acabamos de escuchar, mis hermanos, debe traernos esperanza a todos nosotros. Esta declaración debe traernos esperanza. Muchas veces no tenemos la conciencia de esta afirmación, hermanos, que ya es un hecho y una realidad en Cristo Jesús.
Es un hecho que Cristo ha resucitado y es un hecho que Cristo está ahorita a la diestra del Padre reinando y es un hecho que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. La tumba, mis hermanos, ya no es el destino final. Es solamente la antesala de lo que está por venir. En los versos del 29 al 34, Pablo añade una idea fuerte y exhorta a los creyentes de una manera práctica. Vamos a leer versos 29 al 34. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios para vergüenza de ustedes. Lo digo. A los corintios les estaba pasando algo que muchas veces nos pasa a usted y a mí, hermanos. Estaban creyendo una verdad, pero estaban actuando conforme a otra realidad. Ellos creían que Jesús había resucitado, pero no estaban viviendo con la esperanza de que ellos serían resucitados en el día final. Por eso Pablo les dice en el versículo 29, si el bautismo está representando que morimos juntamente con Cristo y nos estamos levantando juntamente con Cristo, pero no están creyendo que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces se están bautizando en vano. Entonces están haciendo una declaración pública de algo que no creen. No tiene sentido. No tiene sentido seguir a alguien que está muerto, es lo que está diciendo Pablo. Tampoco tiene sentido poner nuestras vidas en peligro por causa de alguien que prometió algo y no lo cumplió. Si la muerte es el fin de todo, mis hermanos, si los muertos no resucitan, entonces dice aquí Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esta es una filosofía, mis hermanos, que el mundo ofrece hoy en día, como el hedonismo que mencionamos al principio. Si esto es todo lo que vamos a tener, si esta vida terrenal lo es todo, pues entonces vamos a darle rienda suelta a nuestro cuerpo. Vamos a darle rienda suelta a nuestras pasiones si eso es todo lo que hay. Eso es lo que ofrece el mundo. Hay que disfrutar el aquí y el ahora. ¿Les suena familiar? ¿No es lo que el mundo está promoviendo estos días? Primero tú, después tú, el último tú. Disfruta tu vida, haz tu vida, realízate sin estar esperanzados en el día de la venida del Señor. Pero tanto Pablo, mis hermanos, como los apóstoles y los demás seguidores de Cristo sabían que valía la pena vivir por la causa de Cristo. Sabían que su Señor había resucitado porque lo habían visto y que les era conveniente incluso poner su vida en juego por causa del Evangelio. Porque ellos estaban convencidos de una realidad. Ellos habían experimentado una realidad, que Cristo Jesús había resucitado. Y ellos lo vieron, fueron testigos visuales, testigos físicos de lo que pasó. Hermanos, conocer la verdad acerca de nuestra resurrección debería afectar la manera en la que usted y yo vivimos. No podemos nosotros tener esta seguridad de la resurrección y seguir viviendo como si no hubiera un mañana. Esta realidad tiene que afectar nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón. No se dejen engañar, dice Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No dejen que el engaño de este mundo y las corrientes filosóficas los cieguen. Ustedes han oído el evangelio que predicamos y lo abrazaron. Aférrense a esto, les está diciendo.
Pero si ustedes dejan entrar otro evangelio falso, como hoy en día hay mucho, sin duda van a sucumbir ante este falso evangelio. Los cristianos, mis hermanos, debemos dejar que la palabra de Cristo gobierne por completo nuestra vida, no las malas conversaciones de este mundo. Eso no debe gobernar nuestras vidas, sino la palabra de Cristo. Mire que dice Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Tenemos que ser personas que están en una constante transformación por medio del evangelio, mis hermanos. Por el lado contrario, dice Pablo, sean sobrios como conviene y dejen de pecar. Ahora aquí viene la pregunta que los corintios se hacen y que tal vez usted y yo nos estemos haciendo en este momento. ¿Y cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser nuestra resurrección? ¿Con qué cuerpos vamos a resucitar si creemos en la resurrección de Cristo? Y Pablo presenta en esta siguiente sección la garantía de nuestra resurrección, el cómo va a ser nuestra resurrección. Vamos a leer versículos del 35 al 49. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no siembras en cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En pocas palabras, aquí lo que Pablo está diciendo es que la semilla que ha sido sembrada tiene que morir. Esa semilla tiene que podrirse para que pueda germinar entonces una plantita y después un árbol, y ese árbol sea frondoso y después de mucho fruto. Lo mismo tiene que pasar con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos contaminados por el pecado y contaminados por este mundo en el que vivimos no pueden heredar el reino de los cielos. Para eso tenemos que tener una transformación, es lo que está diciendo Pablo. Los cuerpos físicos naturales de los creyentes son perecederos, temporales, deshonrosos y débiles. Y estos cuerpos tienen que morir para que sean resucitados de forma inmortal, de forma eterna, de forma gloriosa y de forma poderosa. ¿No le ha pasado que de repente, por muy fuerte que sea usted, si no descansa bien un día, o si no duerme bien un día, está todo adolorido todo el día siguiente cuando va al trabajo? Bueno, eso se va a acabar algún día, mis hermanos, y esa es la esperanza que tenemos nosotros. No solamente de eso, sino de que estaremos en la gloria con nuestro Señor, porque Cristo ha resucitado.
Resucitaremos con este mismo cuerpo, mis hermanos, pero glorificado, mejorado, es lo que dice Pablo. Dios no va a reparar algo dañado, sino va a glorificar algo que Él ha redimido para sí mismo. La palabra nos dice que Él nos ha hecho un pueblo para posesión suya. Nosotros le pertenecemos a nuestro Dios si es que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Estos cuerpos naturales, los cuales están hechos como el de Adán, del polvo de la tierra, serán transformados en cuerpos gloriosos como el cuerpo de aquel con el que Cristo fue resucitado y glorificado. Filipenses 3, versículos 20 al 21, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice? Transformará, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Es decir, Cristo nos va a transformar a un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al suyo. Yo creo que va a ser un cuerpo irreconocible. ¿Recuerdan cuando Jesús se les apareció a los discípulos? Creían que era un fantasma porque estaba glorioso, estaba perfecto. ¡Wow! Qué precioso, mis hermanos, saber que esta obra incluso no depende de nosotros, sino la obra comprende y depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a transformar y Él nos va a glorificar el día de su venida si permanecemos en su palabra, si atesoramos, si resguardamos, como le decía al inicio Pablo, este evangelio del cual nosotros hemos escuchado. Y ahora quiero hacer un repaso, un recuento de lo que hasta aquí hemos ya visto. En primer lugar, vimos la seguridad de la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo, mis hermanos, resucitó. En segundo lugar, vimos el resultado de no creer en la resurrección de Cristo. En tercer lugar, vimos la garantía de nuestra resurrección, que es nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. En la cuarta sección vimos el cómo será nuestra resurrección y cómo seremos transformados. Y ahora viene la última parte del sermón con el cual ya empiezo a terminar. ¿Y qué con la resurrección de Cristo? ¿Y qué con la resurrección de los muertos? Aunque pueda ser difícil de comprender, mis hermanos, cuando Cristo regrese en gloria y majestad, tanto las personas que ya murieron como aquellos que aún estén vivos serán transformados en un instante. Vamos a leer versículos 50 al 53. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Es decir, nuestros cuerpos incorruptibles no pueden heredar el reino de Dios. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese día, mis hermanos, va a llegar. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo va a llegar. Cuando se escuche esa trompeta, entonces todos aquellos que estén vivos y los que ya han muerto, en un instante, al tocar de la trompeta, seremos todos transformados. Y ahora, mis hermanos, a la luz de lo que hemos escuchado el día de hoy, a la luz de esto que Pablo está proponiendo en 1 Corintios 15, ¿cómo debe responder un cristiano ante esta realidad de la resurrección? ¿Cómo debe vivir un creyente en esta realidad? Esto es el
¿Y qué con la resurrección de Cristo y mi resurrección? ¿Qué hago yo con esto que se me ha informado? Pablo nos responde en los versículos 54 al 57. Perdón. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ante la realidad de la muerte, mis hermanos, la muerte es una realidad y es uno de nuestros más grandes enemigos. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos enfrentar esa muerte con esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos y nosotros tenemos esa promesa de que la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Cuando por fin podamos tener esa victoria sobre la muerte por los méritos de Cristo, entonces usted y yo vamos a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tumba vacía, ¿dónde está el poder de la muerte que decías tener? Y esa tumba vacía, mis hermanos, va a declarar una cosa: que Jesús resucitó de los muertos y que Él nos ha resucitado juntamente con Él. En Isaías 25:8 proféticamente se declaró que Él, o sea Dios, iba a destruir la muerte, destruirá la muerte para siempre. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte en ese lugar, porque Cristo por fin someterá a todo bajo sus pies y someterá al más grande enemigo de nosotros, que es la muerte. ¿Cómo no nos dará esperanza, mis hermanos? ¿Y cómo no nos dará consuelo esta noticia? Cuando todos nosotros comparezcamos ante el tribunal supremo, delante del gran y supremo juez, entonces cuando la muerte quiera tomar posesión sobre nosotros, cuando la muerte quiera acusarnos, entonces Jesucristo dirá: yo he pagado por él, yo he pagado por ella. Y es por eso que seremos admitidos al reino, por los méritos de Cristo y porque Cristo ha resucitado, es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces podremos declarar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si ya todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, ¿dónde está tu poder? Está totalmente acabado y derrotado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, hermano, no solamente es ¿y qué debemos hacer con esta resurrección? También Pablo nos enseña en este pasaje que los cristianos no solamente debemos vivir con esperanza, sino podemos y debemos servir al Señor ahora, aquí en el presente, y no solamente con una esperanza futura. Mire lo que dice el versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo aterriza ya todo lo que previamente nos había dicho en el capítulo 15. Nuestra resurrección, mis hermanos, no solamente es un consuelo para el futuro. Nuestra resurrección es un motor que nos está motivando aquí y ahora para servir al Señor. Debemos permanecer firmes y constantes, mis hermanos, en este evangelio del cual hemos recibido, dedicados en cuerpo y alma para servir a nuestro Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Necesitamos permanecer firmes en el evangelio, en la verdad, en la realidad de esta resurrección también. Mi hermano o mi hermana, no te muevas de ese evangelio del cual has recibido. No escuches a este mundo
Recuerda, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No escuches lo que el mundo te ofrece. Necesitamos permanecer constantes, sin flaquear, sin cambiar de dirección, sin caer, sin renunciar, porque nuestra esperanza está puesta en la obra completa del Señor Jesús, quien ha resucitado. Necesitamos permanecer en la obra del Señor siempre, poniendo todos nuestros dones, nuestra energía, nuestro dinero al servicio del reino, sirviendo a otros en la iglesia, con nuestros ojos puestos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Así es como el creyente debe responder, mi hermano, ante esta realidad de que Cristo ha resucitado. Y si gusta ponerse de pie para terminar, quiero regresar, mis hermanos, a la primera pregunta que yo les hacía, a las primeras preguntas que les hacía. ¿Cree usted en la resurrección o en la vida después de la muerte? Si es usted creyente, ¿cree realmente que los cristianos resucitaremos así como está escrito en la palabra del Señor? ¿Resucitaremos al igual que Jesús resucitó después de que murió y al tercer día resucitó? Y para que se lleve esto de tarea y se lleve esto a casa, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estamos aguardando el día de la resurrección? De nuestra resurrección. Cristo Jesús ya ha resucitado. Hoy celebramos eso. Hoy cantamos de eso. Cristo Jesús resucitó. Pero ¿qué tanto estamos viviendo en esta verdad? ¿Qué tanto estamos viviendo confiados, con esperanza en esta realidad? ¿Y qué tanto estamos siendo motivados en pasos de fe y obediencia bajo esta realidad, mis hermanos? Si por alguna razón te perdiste en todo lo que mencioné el día de hoy, yo quiero que puedas quedarte con esto, mi hermano. Porque Cristo ha resucitado y está ahorita reinando a la diestra del Padre. Nosotros, mis hermanos, tenemos una esperanza viva de que resucitaremos juntamente con Él si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y abrazamos y retenemos el evangelio que hemos recibido por parte de nuestro Dios. Eso es lo que nos corresponde hacer, mis hermanos. ¿Les parece si oramos y le pedimos a nuestro Señor que podamos vivir en esta realidad? Señor Jesús, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, te damos gracias porque has levantado a Jesús de entre los muertos. Gracias, Señor, porque Jesús está reinando ahorita a la diestra del Padre. Y gracias porque esta realidad se hace presente en nosotros a través de los méritos de Cristo Jesús. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta esperanza de que algún día te volveremos a ver? De que algún día seremos transformados, Señor, por el poder de tu evangelio, por el poder de tu palabra, Señor, y seremos glorificados en unos cuerpos que te darán gloria y honra por la eternidad, oh Señor. Señor, ayúdanos a dimensionar esta gran verdad y ayúdanos a vivir en esta gran verdad, oh Dios. No permita, Señor, que las corrientes de este mundo, que las ideas de este mundo que nos dicen vive el aquí y el ahora, dominen nuestra mente, sino que vivamos con la esperanza puesta en aquel día en el que nosotros resucitaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, te pedimos, Señor, que hagas realidad, que hagas carne tu palabra en nuestro corazón, Señor, y que podamos vivir, Señor, a la luz de este glorioso evangelio, que Cristo murió por pecadores y que al tercer día resucitó. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.